Julio Gambina, economista, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Un Gustavo? placer estar contigo. Gustazo. Bueno, vamos acá, ¿comenzamos peleándonos o comenzamos compartiendo ideas? A ver, contanos un poco, la nota de la semana, el indicador más alto de la inflación. Digo, nos peleamos un poco, ¿por qué digo esto? Porque factores endógenos o exógenos. Pero ¿sabes qué? Vamos a pelearnos, pero por lo que dijiste antes. A ver. No hay primero economía y después política. Todo es economía y política. Sí, y te vas a señor, encontrar economía que este política. bloque es economía y política y el que viene también es economía y política. Y también, si querés, agrego a Gira Vilca, que estuvo sentada ahí, en las últimas encuestas, la gente identifica el factor más preocupante de la política y la economía. Y es la inflación. Sí, sí. Y encima, por eso, y encima la economía, inflación. Claro. Inflación, sacando de lado los temas de seguridad. Sí, pero incluso elecciones que se perdieron o que se pueden llegar a perder con este dato de la inflación, este récord desde hace mucho tiempo, que anualizada la inflación es un nivel muy alto y bueno, no está claro que esto vaya a bajar. A ver, anualizada, hacemos la proyección, ya algunos dicen, con si se mantiene este valor, con la foto 80%. Claro. Bueno, todo eso está por verse y muy preocupante porque también se dio el dato de marzo de Estados Unidos. Bien, pero 8,5%. Por eso, pero Washington dijo récord, ¿sí? Dijo alarmante. Desde el año 81. Bien. Anualizada, Claro, Bien. uno compara, dice, allá estamos hablando de 8,5% anual, acá estamos en otros valores. Podés pensar en 60, en 70, en 80, no sé cuál será el número de este año. El tema es muy preocupante y hay que pensar en la conflictividad social que esto puede generar. Bien, pero vamos primero. Yo, por ejemplo, tengo unos datos que... Vos decís local y mundial, son las dos cosas. Sí. Lo mundial no es tan solo la novedad de la guerra, porque el dato de Estados Unidos no empezó en febrero, a fines de febrero, con la ocupación de Rusia en Ucrania, sino que viene desde el año pasado. Ya el año pasado la Reserva Federal de Estados Unidos dijo tenemos que cambiar la orientación que veníamos teniendo por 40 años. Porque hace 40 años se afectó la gran inflación estadounidense. Por eso hablan del 81 como el último dato de una inflación tan elevada como esta. Las políticas antiinflacionarias tienen que ver con lo que hoy se llama en general políticas neoliberales. Es una categoría muy discutible, pero ese neoliberalismo que se ensayó en América Latina en los años 70, 73 en Chile, 76 en Argentina, es lo que aplica Thatcher en Inglaterra desde el 79 y Reagan desde el 80. Por eso esa lógica llamada neoliberal de liberalización de la economía pudo contener la inflación global, mundial. Pero en ese marco de inflación mundial la Argentina tiene especificidades. Incluso otros países han tenido especificidad de alta inflación. Hasta hace poco Venezuela. Y lo menciono porque acá se decía Argentina va destino a Venezuela. Bueno, Venezuela este año tiene menos inflación que la Argentina. Bueno, primer motivo. Son razones políticas, fíjate vos. Hay razones económicas, por supuesto, pero en el fondo es un tema de quién disputa el excedente económico en la Argentina. Acá hay un debate entre sectores que dominan la ecuación económica. La fuga de capitales. Tengo una interrupción. ¿Quién disputa el excedente económico? Y bueno... No, disculpame. Crecimiento de la economía a nivel macro el año pasado, 10,3%. Sí, Disculpame, sigo. Sí. Y vemos los movimientos sociales que dicen acá la plata no llegó. No llegó, claro, porque si vos das el dato. Le sumo a los trabajadores en relación de dependencia formalizados que de alguna manera también sufren cierto grado de precariedad. Pero para no dar números que aburran, si vos tomás los últimos 5 años, o sea que abarca este gobierno, el anterior, incluso un poquito más si vas al gobierno anterior, el último de Cristina, vos tenés un crecimiento de la inflación que está muy por encima de la recuperación de los salarios. Fíjate que el año pasado se argumentó que los salarios que estaban bajo convenio le ganaron a la inflación, pero es la minoría de los trabajadores y trabajadoras que en la Argentina están bajo convenio. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras no están bajo convenio e incluso hay muchos que están en situación irregular. O sea que los salarios han perdido contra la inflación. Las ganancias fueron por encima de la inflación. Incluso cuando vos miras la distribución del ingreso del año pasado
vos tenés una mayor apropiación de renta por parte de los propietarios de medios de producción que por los propietarios de su fuerza de trabajo. Entonces está claro que hay una distribución inequitativa al interior de la población argentina. Entonces ahí tenés, acá hay dos tipos de disputa, te diría. Una, la disputa que hay entre los que viven de ingreso fijo y los que viven del ingreso por ser titulares de empresa, empresarios, accionistas, sobre todo los grandes. Y ahí viene el segundo nivel de confrontación o contradicción. El gran capital contra el mediano, pequeño, y dentro de eso los extranjeros y los transnacionalizados de orden local. Cuando vos pensás el tema fuga, ¿qué es la fuga de capitales? No es nada ilegal en principio. Es la transferencia de divisas desde el país al exterior. Y puede ser remesa de utilidad de las empresas. Pago de deuda, remesa de utilidades o constitución de activos en el exterior. Constitución de activos es un plazo fijo o comprar un título o comprar una propiedad. Simple especulación de guardar divisas en tu casa, en la caja de seguridad, donde vos quieras. El tema es en un contexto, ahí quiero que nos detengamos, en un contexto de restricción, de falta de dólares que tuvo Mauricio Macri, un grupo privilegiado pudo acceder a comprar esos dólares con información privilegiada. Ni siquiera, ponele, te creo, pero sacá la información privilegiada. Como no había dólares, el Fondo Monetario se los proveyó, entró por una puerta giratoria y los que querían sacar el dinero de la Argentina le pidieron al Banco Central comprarlo. El año pasado, si querés. 15.000 millones de dólares de superávit comercial, más exportaciones que importaciones. Acumulación de reservas, un poquito más de 1.000 millones de dólares. Claro. ¿Por qué? Porque vos venís y le decís al Banco Central, tengo una deuda con una empresa en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país, y le comprás al Banco Central al tipo de cambio oficial. ¿Y quién controla todo eso? El Estado Nacional tiene una escasísima capacidad de controlar todo eso, porque la liberalización de la economía que se impuso desde la dictadura, ley de entidades financieras mediante, si vos querés, que todavía rige. ¿Cuántos años de gobiernos constitucionales? Sí, yo estaba en la facultad cuando, Años 77 y todavía eso está. Por eso esto es una combinación de lo externo con lo interno. Bien, pero quiero ir ahora directamente, vamos a la inflación, ¿sí? Y vamos al famoso, lema, speech o argumento de la multicausalidad. Sí. Entonces vamos a hablar de los grandes grupos, que ya lo hablábamos contigo, los grandes grupos concentrados, pero te voy a cambiar el abordaje. Sí. Antes de venir, hace varias semanas, antes de venir al programa además, cuando metieron el golpe, cuando el presidente dijo, voy a hacer la guerra contra la inflación. Bien, pasó por un kiosco. Un kiosco, drugstore, ¿sí? Y compraban mercadería. Claro. ¿Con cuánto aumento vino? Con el 15, los alfajores, con el otro y demás. Y sí, tengo que comprar ahora porque ya compré antes, lo voy a vender al precio nuevo, mercadería que compré al precio viejo, y compro esto ahora porque viene una nueva lista de precios. ¿Y a qué voy con esto? Ya dijimos, grandes grupos concentrados, poderes monopólicos y demás. Pero vos vendés servicios, yo vendo servicios, no puedo recurrir a eso. Pero ¿acaso el verdulero, mirá lo que te digo, ¿acaso el kiosquero no ha incorporado después de tantos años de inflación un mecanismo? El factor inercia está. Inercial, de defensa, como lo pero te quieras agrego llamar. Te agrego una cosa. Mira, por eso yo te insistía que hay factores económicos, pero siempre el tema es político. ¿Sabes quién aumenta los precios? El que puede. Obvio. El que puede. Pero quiero decir... Vamos de nuevo al verbo. Sí. El verbo es poder. Yo dije servicio no podés. Porque, ¿a qué te refiero? Que los que vivimos de un ingreso fijo, sea jubilado, trabajador activo, no podés aumentar lo que querés. Tenés que ir, si estás en un convenio colectivo, a una discusión de paritaria. O sea, no cualquiera puede aumentar el precio de la mercancía o el servicio que vende. Hay algunos que pueden, incluso verdulero, carnicero, el pequeño. Todos los pequeños pueden, depende en qué barrio vivís, depende qué tipo de clientela esté cercana a vos. Por eso fíjate que ahora, incluso entre las medidas, aparece el llamado de los negocios de cercanía. De supermercados chinos, pequeños autoservicios, porque hay que tratar de lograr... Son 150.000 comercios que venden alimentos, no que son súper de proximidad, pero que venden alimentos. Que venden alimentos. Bueno, pero eso te demuestra que no en todos lados es igual y hay una dispersión de precios por este efecto inercial que vos decís. Porque hasta podría decirte que la Argentina son décadas de alta inflación.
Cada uno de nosotros ya está, entre comillas, como acostumbrado y tenés mecanismos de autodefensa. Bueno, eso se produce en el conjunto de la economía, pero no son los que definen el incremento de los precios. Porque el tema de precio es fundamental cuando vos discutís la inflación mundial, es alimentos y energía. Sí. Y acá en la Argentina también. Y cuando vos decís alimentos, no es que el morrón subió mucho, como dice un editorialista de fin de semana en el diario de mayor venta en la Argentina, sino que tiene que ver con qué está detrás del modelo de producción de alimentos en la Argentina. Y son las grandes transnacionales de la alimentación y de la biotecnología, que dominan el mercado, el modelo productivo de agroexportación que rige en la Argentina en los últimos 40 años, con la soja a la cabeza. Digámoslo, por ahí muchos no lo saben, a comienzos del 70 no había soja en la Argentina. Y a comienzos de los 90 la soja no era todavía el producto estrella. El boom como es ahora, claro. Tuvo que ver con cambios en el mundo y con cambios en el modelo productivo en la Argentina. Y en la energía pasa lo mismo. El nivel de subsidios energéticos es lo que está en el centro del debate con el Fondo Monetario Internacional. Si vos entran a la página del Fondo Monetario Internacional, la primera noticia que aparece es el acuerdo Argentina-Fondo Monetario y hay una conferencia de prensa de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional comentando lo que acordaron con Argentina. El punto nodal en la reducción del gasto público es el tema de los subsidios energéticos. Y quiero ver cómo va a ser en los próximos días, semanas, meses, el tema de los subsidios energéticos con el crecimiento de los precios internacionales del petróleo, del gas, hasta del carbón. Claro. Digo, vamos a una situación, yo creo que en la Argentina todavía se está subestimando lo que se viene. A la fecha no hay horizonte de terminación de la situación de guerra en Ucrania, en Europa, y no es la única guerra en el sistema mundial. Correcto. Agregale Yemen. Bueno, pero estamos hablando de un granero, ¿no? El caso de Rusia, Ucrania es un granero. Ucrania va a perder el 50% de su capacidad productiva, ya lo está perdiendo, porque Rusia la están bloqueando con sanciones, pero Ucrania ha paralizado su producción y es un gran productor de alimentos en el mercado mundial. Y la crisis, es el granero europeo. Y la crisis financiera que viene atrás con las sanciones. Los diarios esta semana dijeron: Rusia entró en cesación de pagos. Y Rusia contestó: no, cesación de pago no, acá tienen los rublos para cobrarse. En todo caso, si ustedes no quieren cobrar rublos, traten de desbloquear los 300.000 millones de dólares que nos tienen bloqueados en los bancos del capitalismo occidental, Estados Unidos, Europa. Yo creo que la dimensión de los cambios que se vienen, y lamentablemente Argentina no está en las mejores condiciones para discutir esta situación del cambio de orden económico mundial, que insistamos, y como estamos dando ejemplos de la guerra y demás, obviamente es muy político. Esto de si Rusia entró en default o no entró en default, ¿es un tema económico o es un tema político? Correcto, sí, sí. 50% de sus reservas internacionales sancionadas, acopiadas, congeladas, resguardada por disposición y decisión de Estados Unidos. Julio, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a vos, hasta la próxima.